En esta semana User está atravesando la cosa más difícil que te toca cuando estás aprendiendo a programar. Si querés saber cuál es, quédate a ver el video. User just figured out it's week 15 and started taking seriously. Semana 15-16, ya vamos un poco más de la mitad de lo que planificábamos del proyecto. No sé si vamos a llegar a dar con los objetivos en el tiempo que estimábamos, pero bueno, vamos en camino, seguimos aprendiendo un montón de cosas. A partir de ahora estamos haciendo, en vez de un capítulo por semana, un capítulo cada 2 semanas, por lo menos por ahora. Más que nada porque lo que va sucediendo es bastante repetitivo. User está haciendo bastantes ejercicios y estamos concentrándonos en eso. Si vemos que vale la pena volver a hacer uno por semana, lo haremos. Pero bueno, vamos sobre la marcha. Lo importante es estar presentes. Esta semana tuve desafíos nuevos. Empecé un nuevo tutorial de JavaScript y empecé a usar plataformas para hacer ejercicios. Edabit fue una, LeetCode y CodeWars, que fue la que menos usé, CodeWars, porque los ejercicios eran de un nivel bastante difícil, al menos para mí. La plataforma que más me sirvió para practicar ejercicios fue LeetCode, que tenía ejercicios que usaban métodos de los más comunes que se usan en los arrays, que a mí me venía espectacular para la práctica y para ir incorporándolos y ya tenerlos un poco más aprendidos o memorizados. Así que fue la plataforma que más estuve usando. Hice algunos ejercicios también de CodeWars, pero pocos porque ya creo que en el tercero que intenté hacer me trabé y era bastante difícil y cambié de plataforma. Con Edabit me pasó algo similar, pero bueno, intentando practicar lo máximo que se pueda para seguir aprendiendo todos los métodos que todavía no me los sé como me gustaría. Pero bueno, es práctica, así que vamos por ahí. Yeah, I start feeling some pressure. Under pressure. Yeah, half of the path. Man, amazing. How are the exercises? It's going fine. I'm doing the CodeWars exercise. I'm just trying to figure out how to solve that problem. I must found in array are an only odd number or an only even number, and I must return which of ones is the only one in the array. So you're given an array with all odds or even numbers except one, and you have to return the one that's different. Yeah. Okay, and what's your approach to solve it? And my approach is to give the values on different arrays and compare the arrays to know which is the longest. So you're doing one loop over the main array. Yeah. And filling in. Yeah. The other arrays. The odds and the evens. Yeah. In two different arrays. Yeah, and then comparing itself. The one that's shorter, you return that one. Mm-hmm. Do you have some relevant notes here, or this is unrelated? I start taking notes and I realized that I want to do a comparison method to know which is the only odd or the only even, and I stop writing and start coding. Quiero reafirmar la prioridad del programa de User Persona, y es que User aprende a programar. Entonces todo lo que hay alrededor a veces es un poco ruido. Por ahí las veces que él streamea o las cosas que estamos filmando y demás, lo importante es que él se concentre en aprender y nosotros vamos a ir continuar documentando ese proceso, pero lo importante es eso, que él continúe aprendiendo y que se concentre en eso, que no se distraiga tanto en otras prioridades. Matías Valdanza está haciendo un raid con un grupo de 30. Hello, Mati. How are you? What means raid? Buenas, ¿cómo va? First, we're in English Tuesday, so today is only English. User Persona here is learning to code in JavaScript. Right now, I'm giving him a few lessons, like a collection of things. Yeah. But one of the things that I'm saying is that he should be able to write the logic on paper first, and after he writes it on paper and explain it either in Spanish or in English, then he will be able to explain it in JavaScript and try to take away that idea that you can think about the code by reading the code. That's not the best advice, at least not when you're learning.
El flowchart o el diagrama de flujo fue una recomendación que hizo uno de ustedes porque contaba que eso le ayudó mucho a aprender o a mejorar el procedimiento de pensar la resolución de los problemas. Coincido, no era consciente de cuánto a mí me ayudó también tener esa herramienta a la mano, así que empezamos a ver con User cómo armar un diagrama de flujo súper sencillo. Después podés profundizar y hacerlo como más como lo haría un ingeniero que tiene que documentar todo un software gigante para una empresa, pero por lo menos escribir un diagrama de flujo para sí mismo que lo ayude a pensar. En ese sentido, no importa qué garabato hagas, con que a vos te ayude a pensarlo y a seguir el procedimiento lógico y tener las cosas anotadas, eso te puede ayudar a que no tengas nada en la mente y que bajes el 100% de las cosas que pensás al papel, aunque las tengas anotadas de una manera o de otra, y que cualquier cosa que no tengas anotada en el papel signifique que todavía no la resolviste. Entonces la anotás. No importa si no es el estándar de cómo se hace un diagrama de flujo, lo que importa es que vos lo entiendas cuando lo leas y que puedas dejarlo, el papel, y agarrarlo la semana que viene y entenderlo. Por lo tanto, tenés que escribirlo con cierta prolijidad como para que vos lo puedas entender. Y cuando digo prolijidad, por ahí no me refiero a que las letras estén bien prolijitas, bien escritas, sino que no omitas datos que son importantes. Cuando estás empezando a hacer diagramas de flujo, por ahí anotás el nombre de una variable, pero nunca dijiste para qué era esa variable. En el momento lo sabés y lo asumís porque lo estás leyendo, lo estás escribiendo y tenés el contexto en la cabeza. Pero cuando dejás el papel y volvés un par de semanas después y tenés que inferir el contexto de lo que está anotado, te están faltando datos. Entonces, ese procedimiento de anotar las cosas para que te ayude a vos a pensar es algo que toma tiempo, pero tenés que ir practicándolo, vas anotando y vas leyendo, y está bien fallar, está bien que te salga mal, que no sepas bien cómo hacerlo al principio, pero a medida que lo vas haciendo, lo vas practicando, después te va saliendo cada vez más fácil. Today was English Tuesday. It was okay. I've been doing some exercise. I try at first time the code words exercise. It looks good. I finish other exercise, and for the first time too, we have a ride from Matthias. I don't remember his on Twitch. We have a ride, and we have like for minutes like 13 viewers at the same time. It was fun. Unexpected. They all start speaking English because we are on English Tuesday, so without problem they start speaking English. That was very fine, and I still have the advice of Daniel about do a flow chart before start coding. That it is hard to me yet because I don't know how to write. How to solve the problem. Bueno, hablando de repetición, tengo un temita con los flowcharts. Me cuesta un horror hacerlo. Empiezo a hacerlo y no llego ni a la mitad que ya empiezo a hacer tinkering en el código. Dani vino y me recalcó otra vez la importancia del flowchart. Un momento clave también porque estaba trabado con algo que no podía terminar de desarrollar por no haber hecho bien el flowchart y saber cuál era el output que estaba esperando y cómo planeaba conseguirlo. Es muy difícil, más para alguien como yo que estoy medio flojo todavía de los conocimientos que necesitaría. Querer resolver algo directamente escribiendo el código me es muy difícil y a veces hasta imposible, así que Dani me recalcó que empiece a implementar eso, que la verdad apoyo 100%. Me sigue costando igual realizarlo, pero si vos podés esquematizar cómo vas a realizar algo, después encontrar la forma es como más sencillo porque vos ya sabés cuál es el camino que tenés que seguir. No sabés por ahí qué métodos usar y eso, pero los vas buscando hasta encontrarlos. Pero siempre apuntando al mismo objetivo, da por seguro que vas a llegar si vos vas siempre para el mismo lugar. En cambio, si no sabes bien para dónde vas, escribir el código se va poniendo muy confuso y poco certero y te hace perder un montón de tiempo. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Empiezo a escribir código y no sé bien para dónde va y lo voy modificando y voy cambiando el lugar a donde apunto y termino perdiendo un montón de tiempo y al final el resultado es malo, no llego a lo que quiero hacer por no tener un objetivo fijo y haberlo trazado en el flowchart antes. Así que tratando a full de implementar esa metodología de realizar un flowchart antes de empezar a implementar un código. Sigue costando un montón, me trago mucho cuando quiero hacerlo porque es como que mi mente quiere buscar la solución en el flowchart pensando en código. No es esa la manera, sino escribirlo
más como en español o en inglés, pero no con código, y después buscar la solución en el código, la implementación. Así que nada, flowchart, algo que tengo que seguir trabajando un montón y que me va a ayudar un montón porque es algo que me limita mucho no saber cómo planificar antes, que es el objetivo al cual tengo que apuntar. Así que nada, a seguir trabajando con eso. Most of the times I start writing and I feel that I must code it to know if it's going to work or not. But it's a problem because make me lose a lot of time. So I must still practice about flowcharts and implementing that because it's going to help me a lot. So nothing. Today was a good day. I started streaming so it was a long Twitch, but it was nice. Volví a jugar al solitario la otra noche y recordé que todavía quiero saber si es posible resolver el orden de los mazos como venga, o cuántos juegos son posibles que no tengan resolución. Para poder averiguar eso hay una serie de operaciones que hay que continuar haciendo, pero en vez de mandárselas a user todas juntas, se las pienso ir mandando de a poquito. Esta vez le mandé una sola, que era agarrar el mazo que ya habías hecho antes y mezclar las cartas. Básicamente es un mazo que el orden de las cartas esté randomizado. Tiene un montón de ideas buenas. El approach tiene un montón de cosas que las sabe resolver bien. Después le falta agilidad en escribir código y como tener a la mano todas las herramientas en el sentido de saber todas las operaciones, todas las cosas que puede hacer con un array, con un objeto o con cualquier otro tipo de dato en JavaScript. Esas cosas no las tiene frescas y si bien las vio varias veces, es como que cuando se vuelve a enfrentar al problema es como si nunca lo hubiera visto antes. Entonces ahí volvimos a revisar algo que a partir de ahora ya se empieza a ser repetitivo, y es el tema de tomar buenas notas, de cuando te perdés en el pensamiento, decir, bueno, cuando tengo que juntar las cartas y sumar un número al azar, y que siempre que estés perdido puedas mirar abajo y leer el papel y saber cuál fue la última cosa en la que te quedaste, como tu última verdad, y poder continuar a partir de eso. Como la graba Atien. Bueno, semana 15, día 4. Empezamos a dejar de streamear todos los días y estoy más focalizándome en hacer ejercicios. Hoy arranqué el día con un email de Dani. Me daba como challenge crear la función randomIsDeck, que es una función para el dilema del solitario, en la cual tengo que generar que me devuelva el mazo aleatoriamente y no ordenado como lo hacía anteriormente. Así que estoy tratando de implementar el tema del diagrama de flujo, que me cuesta un montón expresar la idea, diagramarla en un papel antes de escribirla en código. De hecho no lo terminé de hacer el diagrama, que ya empecé a probar algunas cositas con el código. Pero bueno, nada, un poquito practicando para que cada vez salga un poquito mejor. Así que nada, estoy probando ver si con un sort y un mat random, con un mat floor puede funcionar. Todavía no le di muy en el clavo con cómo va la sintaxis para que funcione. Recién algo funcionó, pero me repetía de vuelta el valor, así que acomodando ahí algunos detalles. Así que nada, practicando, metiéndole a full. Muchas gracias. Bueno, recibo un email de Dani que me decía que genere una función para el solitario, el desafío del solitario. Volvimos para ahí a hacer que el mazo sea repartido de manera aleatoria, porque como lo tenía arquitectado antes, el mazo estaba ordenado de la As a la K, no me acuerdo bien, pero todo en orden, y me solicitaba que eso sea distinto para que sea un poco más real el juego, ¿no? Fue un desafío porque encontré como los métodos para poder generar un resultado al azar, usando el método sort y matRandom y matFloor, pero me costó aplicarlo porque tenía que hacer las funciones como una función llamando a otra función, que es algo a lo que no estoy muy acostumbrado a hacer y que todavía me cuesta razonar y mucho más pensarlo antes de hacerlo. En la planificación como que no se me ocurren ese tipo de ideas todavía, así que fue todo un desafío. Lo primero que hice fue buscar los métodos y después Dani me acompañó a darme cuenta cómo terminar de resolver el código para que me devuelva el deck de una forma al azar, una forma random.
te digo, las cosas que le funcionan al ser humano y somos todos muy parecidos son algunas que pueden ser máximas. La memoria es poco confiable, si podés no confiar en tu memoria mejor. No confío en mi memoria. Sí, yo tampoco. O sea, aprender no es memorizar. Como vos memorizás por un examen, puedes aprobar el examen con 10, pero de un año después No te borras nada. no te acordás nada, a menos que seas una persona excepcional. Quitando de lado la persona excepcional, si lo sos, fantástico, no soy yo, no sos vos, no somos nosotros, no importa, pero hay que tratar de ser lo mejor posible igual. Entonces, la memoria no es confiable, listo, ya está. Anotá todo lo que puedas, busca un mecanismo para recordar, para memorizar. Sí, bueno, de hecho... Y la otra máxima, perdón que te repita, es, que te interrumpa, es que la repetición te sirve muchísimo. Repetición para aprender. Dani por enésima vez, por lo menos, dijo que le da importancia a tomar notas, que es algo que hago de apartes y de repente me olvido. Cuando leo algo que es súper importante, me abstraigo del resto por prestarle atención a eso y me olvido de tomar notas. Así que apareció el señor Notas en mi escritorio. El Notas, le digo yo, que pesa como 20 kilos, para recordarme constantemente que no me olvide de tomar notas. Tomar notas es algo que está muy bueno y es algo que hay que estar acompañando todo el tiempo, porque no es solo tomar notas y dejarlas, como que no sirve de nada, a menos que copies algo repetitivamente para memorizarlo. Si dejas la nota tirada por ahí, después no te sirve. Lo que está bueno es ir actualizando esas notas, que fue algo que me hizo hincapié Dani, de que si yo escribo, por ejemplo, operadores que no me los sé y me escribo un papel con todos los operadores, a medida que me los vaya aprendiendo algunos, renueve esa nota y diga, bueno, estos 3 ya me los sé, o sea, 3 veces igual es tal cosa, ya me lo sé, no necesito más tener acá en las notas. Cambiar esa nota y poner una nueva y todo el tiempo ir teniendo las notas que necesito en cada momento, que no son las mismas que voy a tener hoy que tenía hace un mes. Tengo que ir actualizando eso y eso me va a ayudar a ir consolidando las cosas que voy aprendiendo. Pero tomar notas está muy bueno, es como un método de machetearse, que bueno, también es difícil desesquematizarse del modelo de estudio que uno está acostumbrado y darse cuenta que hacer machetes está buenísimo y tener tus propias notas te ayuda un montón y sentirte libre de ayudarte de esa manera, que no hace falta tener todo memorizado, sino ser constante y ir anotando todas las cosas que te van a servir de ayuda más adelante. Bueno, que yo te iba a comentar justo que yo tenía un papelito de estos con el for que decía desde hasta cuánto. Y digo, no me acuerdo cómo estaba escrito en el papel, pero que me recordaba cómo funcionaba el for. Y lo tiré hace poco cuando aprendí a usarlo, porque estuve bastante como sin querer usar el for, porque cada vez que lo quería usar me salía mal, entonces lo estaba evitando todo el tiempo. Pero bueno, ahora después hace poco lo tenía bien dando vueltas por acá y lo tiré, porque ya me lo memoricé, que te diga que en realidad lo aprendí a hacer después de tanto repetirlo. Eso te va pasando con esto. Por ejemplo, una cosa que me fue pasando a mí es, como vos tenés anotados allá los operadores, a medida que los fui utilizando me aprendí muchos operadores, pero en la lista la lista fui para barrar espacio, la creé de vuelta Con el solamente con los que no me sé. Y así fue, ¿entendés? Y cada tanto agarro el mismo, porque eso lo escribo apurado cuando lo necesito. Cada tanto lo agarro, lo pongo acá y lo paso a prolijo. Lo paso a prolijito, lo vuelvo a repasar, lo escribo y queda prolijito. Y después lo saco y digo, listo. Solamente me doy cuenta que me confundo con la sintaxis de la arrow function en tal caso. Ese caso lo anoto, y los demás no. O anoto el caso que me sé bien, con los paréntesis, ponele, y con los corchetes, y el caso que me confunde, sin paréntesis y sin ratón. Entonces cada vez que veo eso, y por las dudas chequeo mis notas, donde tengo las cosas en las que últimamente me estuve confundiendo bastante. Cuando tengas esas resueltas, vas a encontrar más cosas en las que te vas a confundir, pero por algún lado tenés que empezar. Pero si estás como diciendo, me confundí, bueno, apelo a mi memoria, ya está, vas a estar empantanado un montón de tiempo. Llega un punto en que los diagramas los haces mayormente en la mente, pero porque ya los practicaste en papel un montón de veces. Al principio basate siempre en papel. Al día de hoy yo sigo escribiendo muchísimas cosas en mi día a día del trabajo. Tengo listados y papeles que después leyendo, tachando cosas, emprolijando, pasándolo a un papel nuevo, uniendo varias notas en una sola, descartando, abollando, tirando, y también la sensación de completitud de tachar tareas de una lista me parece recomendable y me parece esencial. Yo probé anotar cosas en la computadora, por esto de decir, qué anticuado anotar cosas en papel, tengo la computadora, pero llega un punto que tenés tantos tabs abiertos
tantos TXT abiertos, te puedo mostrar. Tengo, no sé, en este momento quizás como 10 TXTs abiertos de distintos proyectos. Tabs debo tener 30 y programas, múltiples programas, te perdés un poco. Tenerlo en papel, tenerlo en físico, todo el tiempo sos consciente de cuánto tenés pendiente o de cuánto tenés anotado que te falta incorporarlo. Y nada, insisto en eso, voy a seguir insistiendo. Como dije cerca del principio de todo este challenge o este camino que estamos haciendo, User no se puede ir de este proceso aprendiendo todas las cosas. Y si yo tuviera que elegir cuál es la cosa más importante que él tiene que aprender, la cosa más importante va a ser aprender a tomar buenas notas. Porque si vos sabes tomar buenas notas, no importa si sos inteligente o no. Si tomas buenas notas y las tenés a mano, vas a saber contestar las preguntas. Porque cuando estás en una reunión, a la gente no le importa que vos estés leyendo. Lo que importa es que sepas contestar las preguntas. Y cuando estás codeando, tampoco importa si estás leyendo una nota tuya o no. Lo que importa es que tengas las herramientas a la mano para poder solucionar el problema que estás solucionando. Entonces, tomar buenas notas es una herramienta absolutamente fundamental, y si tenés que demorar o utilizar tiempo en aprender algo, que sea en aprender eso. Una buena manera es, mientras lees un tutorial, vas haciendo un resumen. Te vas anotando como un propio machete, se dice en Argentina, o cheat sheet en inglés. Ya mismo, anda en los comentarios y pone tu país y cómo se dice cheat sheet. Sé que en cada país o en cada región hay una palabra distinta para eso, pero bueno, en inglés es cheat sheet, que es la hojita con la que te copiarías en una prueba. Cuando vas leyendo un tutorial te haces un resumen. Después podés leer tu resumen y hacer otro resumen, más resumido. Siempre intenta anotar las cosas que te parezcan más importantes. Otro buen approach para hacer un cheat sheet es cuando estás programando o estás intentando solucionar un problema y no te sale, no sabes cómo hacerlo, esa cosa que vas e investigás la anotas en tus notas personales. Porque ahí lo que está sucediendo en realidad es, hay algo que no te sale y para poder solucionarlo estás acudiendo a notas de otro. Un tutorial que alguien escribió es la nota que esa persona hizo para sí misma. Entonces, vos estás dependiendo 100% en las notas de otro. Claramente una nota tuya te va a servir mucho más a vos. Instantáneamente recordás, en tu mente te viene el índice de dónde están las cosas, de dónde están las cosas más importantes y lo demás. Y además, con el paso del tiempo vas refinando tus notas de las siguientes maneras. Una de las maneras es que las cosas que ya las recordás y no las necesitas anotadas, las vas descartando en las siguientes versiones de tus notas. Por ejemplo, si leyeras un tutorial por segunda vez e hicieras un resumen, ya no anotarías las cosas que para vos son obvias. A medida que pasa el tiempo, la mayoría de las cosas van a ser obvias. Pero es imposible que todas sean obvias. No puedes saber todo, aprender todo. Es muy, muy difícil. Yo tengo un montón de notas de cosas complejas, de approach distintos, o cuando estoy trabajando con una librería en particular y me hago un resumen de la API de esa librería, por ejemplo, tengo anotados cuáles son los parámetros más importantes, cuáles son los métodos más importantes o los que voy a usar y cuál viene primero, cuál viene después. ¿Para qué? Y para no depender de mi memoria. No puedo estar todo el tiempo aprendiendo todo. Acudo a las notas. Así que, concluyendo, si solamente pudieras aprender una sola cosa, que esa cosa sea aprender a tomar buenas notas. Dedicale tiempo, dedicale esfuerzo, invertí en eso, que es la cosa que más te va a ayudar, creo yo. Que de estos 6 meses no puedes aprender muchas cosas. Solamente puedes aprender una cosa, la más importante, y a lo sumo 3 cosas muy importantes. No puedes aprender 1000 millones de cosas. Entonces yo, si me tengo que enfocar que en estos 6 meses aprendas 3 cosas importantes, la primera cosa va a ser que aprendas a tomar buenas notas. Vos tenés que desarrollar tu propio mecanismo para tomar buenas notas. Va a ser distinto al mío, va a ser distinto al de los demás, tus notas, y en el medio de eso tenés que aprender a escribir notas que otros entiendan también. Diagrama de flujo, código prolijo, bien indentado, variables que se entiendan, comentarios bien escritos. Vas bien con eso. Tus notas que te sirvan a vos. Chirimbolo, simbolito, no importa, lo que sea, pero que a vos te sirva de referencia. Cheat sheets, machetes. Aprender a tomar buenas notas. Súper, ultra, mega, archi importante. Porque vos estás todo el tiempo copiándote. No solamente copiando y pegando código, como decía hoy a la mañana el señor P, sino a la vez estás todo el tiempo copiándote de vos mismo. Usás como referencia código viejo que escribiste vos, usás como referencia tus notas. Y la segunda cosa más importante va a ser aprender a pensar lógicamente, que es lo que te decía de JavaScript. Es solamente un lenguaje que tiene una API en Node y tiene una API en el browser, y el lenguaje tiene sus propias restricciones. Pero vos no vas a estar limitado por el lenguaje. Vos hablás español, que es tu lenguaje nativo, hablás inglés bastante, que no es tu lenguaje nativo, y hablás JavaScript, que es un lenguaje muy limitado que te alcanza para expresar muy pocas cosas. Pero el día de mañana vas a aprender SQL, vas a aprender cualquier otro lenguaje que te interese. No sé, Python, Java, C#,
cualquier lenguaje que te interese, y son todos lenguajes que expresan, que solamente te alcanzan para expresar cosas lógicas. Entonces, aprender a pensar lógicamente, que es lo que estábamos haciendo con los diagramas de flujo, es solamente una manera de diagramarlo, pero cualquier nota que vos te escribas en donde expliques el flujo lógico, eso va a estar bien, va a ser suficiente. La lógica es todo un campo de estudio grande que tiene unos paradigmas que son muy interesantes. Nada es hasta que pruebes que es, o todo es, puedes asumir que todo es hasta que pruebes que no lo es. Tenés el true y el false como el padre de todo. O sea, no hay medias verdades en el código, en la lógica. Si hay un puede ser es porque no estás especificando bien las reglas. Entonces, vos sabes que eso no es. Ok, undefined es undefined. Y null es null. Y none es none. None es un number que no es un número. Y la tercera cosa todavía no la elegí. Pero si te vas de estos 6 meses con estas 2 cosas bien aprendidas, no saber JavaScript no va a ser un problema. Porque leer un tutorial de JavaScript, tomar las notas apropiadas, si vos ya sabes pensar con lógica y sabes tomar notas, ya está. ¿Entendés? O sea, yo puedo escribir en un lenguaje que no sé en muy poquitas semanas. En 2 semanas, 4 semanas, tranquilamente. Sí me va a faltar toda una base de pensar con el paradigma que el engine que corre ese lenguaje propone. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo hace Node para elegir qué función ejecutar primero. A veces cuando tenés muchas funciones dentro de funciones, elige, tiene un selector. Ese es el mecanismo de funcionamiento de ese engine. Eso sí, lo aprendes con el tiempo en cada lenguaje que elegís. Así como si programás en otra arquitectura, en otro sistema operativo. Cada sistema operativo tiene su propio paradigma. Eso sí que no lo puedo aprender en un mes. Necesito varios meses o años y práctica y mucha lectura. Pero el lenguaje es una pavada. Son muy poquitas palabras. Hacer foco en esto. Si vos no estás tomando notas y validando si tus notas te sirven o no te sirven, no estás aprendiendo a tomar notas. Porque estás totalmente ignorando ese proceso. Y para mí es súper mega ultra archi hiper importante que aprendas a tomar buenas notas que te sirvan a vos. Esto fue como las 3 cosas más importantes que tenés que aprender si querés ser programador para Mac, PC y Windows. Estas últimas semanas mayormente le estoy mandando ejercicios para resolver, pero también algunas tareas adicionales. Una de esas es que continúe con los ejercicios de colonización lógica, es decir, armar objetos y arrays o estructuras de datos de cosas cotidianas de la vida real. La idea es llevarte a tu casa y al resto del día este pensamiento lógico y tratar de mirar todo con los ojos con los que lo vería una computadora. La otra tarea que le encomendé es que empiece a ver, hay una cosa que está en YouTube, una lista de reproducción que se llama Crash Course de Computer Science, donde te enseñan los conceptos básicos de cómo funciona una computadora y Computer Science en general, super nivel inicial, y los videos están muy buenos, son súper dinámicos, que está obviamente accesible para todos, y se lo encomendé para que lo vean. Ni de cerca va a llegar al nivel de profundidad que llegaría en un estudio formal. Obviamente, si a él le interesan esos temas y debería seguir leyendo más libros para profundizar más. Libros que por ahí debería ser en una universidad o en cualquier otro ámbito académico. Pero bueno, Crash Course por lo menos tiene una introducción que toca varios temas y te ayuda a entender cosas que decís, ah, claro, por eso los tipos de datos funcionan de esta manera. Ah, claro, por eso todo se basa en binario. Y están muy buenos, son absolutamente fundamentales. Semana 16, 4 hermosos meses de introducción a la programación. Estamos acá por abrir el stream nuevamente. Estoy haciendo una vez más un tutorial de JavaScript que voy a hacer un repaso e ir switchándolo entre eso y hacer ejercicios. La semana pasada streameé algunos días menos. Estamos como buscándole una vuelta para poder dedicarle más tiempo a la práctica y no tanta distracción con el tema de estar en vivo. Así que nada, manos a la obra, vamos por ahí. Ajá. Yo siento, no sé si les pasa a ustedes también, que encontrar cosas en Google es cada vez más difícil. Es como que busco una lista de ejercicios en JavaScript para principiante y no pude encontrar una lista que tenga un montón de ejercicios. Me aparecen un montón de plataformas y nada, las voy probando y las voy recolectando, se las voy pasando, pero en la mayoría de plataformas haces 3-4 ejercicios y ya te piden que pagues. Igualmente, más allá de eso, encontramos una que se llama LeetCode, que es la que más me gustó porque empieza con ejercicios de nivel inicial y va subiendo el nivel de a poco. El tema del pago, nada, creo que en algún momento va a haber que pagar una plataforma. Vamos a elegir alguna, quizás LeetCode o alguna otra, y nada, hay que pagar, hay que invertir. O sea, no puede ser todo gratis, esa parte se entiende, y en algún momento alguna plataforma vamos a pagar.
Hello, user. How are you Hi, today? I'm fine. English Tuesday. Here we are reading another tutorial of JavaScript. That one have a different approach, which is about full stack JavaScript, not only backend. That's all. I'm reading that, and on the back I'm trying to solve an exercise, but at first I want to read that tutorial. So here we are. Bueno, Dani me mandó también en otro email un video para ver. En realidad, un conjunto de videos se llama Crash Course de Computing Science, que tiene conceptos muy interesantes de la computación. Me pareció muy interesante cómo arranca todo el curso hablando de los primeros pasos de la computación, cómo empezó todo desde el inicio, que era el ábaco, como los primeros razonamientos que después al evolucionar llegaron a la computación, digamos. Nada, muy buenos los videos para recomendar. Son cosas, digamos, base, no es Computing Science su completitud, pero está muy bueno, muy, muy interesante. La chica que da el video, que va relatando todo, tiene una energía súper arriba, fascinada por lo que está haciendo. Eso está muy bueno y te incentiva un montón. Así que nada, muy bueno. Crash Course de Computing Science, súper recomendado. Hello, everyone. So you need to gain speed writing code Yeah. and solving problems and writing the logical schemes. I mean, go with it as the tutorial proposes it. This part is going to be boring, but Bueno, nuevo email de Dani pidiéndome que resuelva un ejercicio de la vida real, de un NFT. En sí, la tarea era devolver un objeto anidado de objetos según cada tipo. Devolver adentro del objeto todos los valores que tenía ese tipo del objeto. Estuvo bueno porque tenía muy poca práctica haciendo ejercicios con objetos. Me llevó un tiempo porque también tuvimos ahí una dificultad de que cuando Dani me mandó el ejercicio estaba medio confuso cómo tenía que ser el output, pero después se acercó ahí a la compu y me dijo, no, esto me confundí, era de esta manera, y ahí le volví a dar vueltas hasta que lo pude hacer. No era algo muy complicado. Dani calculo que habrá buscado algo simple porque sabe que mis habilidades no son muchas todavía, así que estuvo muy bueno. Me vino a full para practicar cosas con objetos, que venía a raíz. Me tiró un objeto, ya ni sabía qué tipo de dato era más o menos. Así que estuvo bueno y nada, ya con que el título del mail sea un ejercicio de la vida real fue como, uy, sí, al fin está llegando el momento. Queda un largo camino por recorrer, así que apuntando para ahí, de a poquito preparándome, estas cosas me vienen a full. Uno de los proyectos que estoy haciendo es un store de NFTs, y en el día a día del trabajo vos estás todo el tiempo transformando datos. Agarrás datos de una API, los transformás para poder mostrarlos en pantalla, y después, según la interacción del usuario, tenés que volver a transformarlo o agarrar un dato de acá y componer un objeto nuevo y mandarlo a otra API. Estás todo el tiempo transformando datos. Entonces justo me cruzó un ejemplo que me pareció bastante sencillo y divertido también para hacer, y se lo pasé por mail instantáneamente. Ejemplo de la vida real: transforma este objeto, este array, en este otro objeto. Son los mismos datos pero con una forma distinta, y me pareció que estuvo bueno. Le mandé un tweet que dice: estoy mentalmente agotado, estudio programación y cuando cierro la computadora y voy a acostarme a dormir no puedo dormir nada, mi mente sigue a full tratando de resolver algún problema o simplemente repitiendo cada concepto para no olvidarlo. ¿Cómo pasaron esta etapa? Nada, está sufriendo, pobre Nahuel. Y si bien como la idea no es que sufra, sí, la idea es que esté todo el tiempo pensando en cómo resolver estos problemas o en cómo adaptar la estructura que tenés que tener, la estructura de pensamiento que tenés que tener para meter las cosas del mundo real a la computadora. Porque justamente, o sea, cuando vayan viendo todas estas novedades que van sucediendo, no sé, todos los robots de Tesla o los autos autónomos o cualquier cosa que tenga que ver con computación de las cosas de la vida real, te enfrentás con los problemas de que es muy difícil meter algo del mundo real en datos, porque ninguna superficie es totalmente recta en el mundo real. Y en nivel datos, una superficie recta requiere muy pocas cantidades de datos. O sea, con 2 coordenadas ya tenés una línea, eso es perfectamente recto. Entonces, poder adaptar esto siempre tiene que ver con una cantidad de criterio que vos tenés que tener de
hasta qué tan fino vas a hilvanar, qué tan fino vas a detallar las cosas que vas a incorporar al mundo de los datos. Entonces, en todo ese procedimiento hay un camino que es muy largo y son un montón de años seguramente hasta terminar de llegar al nivel de profundidad que querés. Pero, hay una cosa que es mega importante, que es esto que ya lo repetí antes, que es de anotar. I'm fine. Recently, I talked a little bit with Daniel that helped me to organize my day with a few homeworks, like how it called homeworks, but not from home. Tasks. He helped me to organize my day doing some tasks. So I must do 2 flowcharts and 2 exercises and read a few chapters about the tutorial. So I'm going to follow that bullet points. Yeah, I don't know how it calls, like Task list or Yeah. pointers. Fine. I'm start doing a flowchart, but I must do other things, so I'm going to leave right now and coming back later to the office and still working. So nothing. Si lo buscan en videos anteriores lo van a encontrar, pero lo repito porque es importante. Tené cuidado si estás aprendiendo a programar o cualquier otra cosa de este peligro que es la sensación de que estás progresando al hacer una cosa. Y hay una cosa que le pasa a la gente que aprende a programar, y le está pasando a User también, creo yo, es estar enfrente de la pantalla mirando código y escribiendo código, probando, fallando, borrando código y volviendo a intentar. Y a eso yo le digo tinkering with the code, como trasteando con el código. Te das la sensación de que estás practicando. Ah, sí, hoy estuve todo el día practicando. Pero si vos mirás, si estuviste 8 horas haciendo eso, durante esas 8 horas no fue un ciclo productivo. Fue un ciclo de lúdico, de jugar con el código, con las palabritas de colores, fue un descanso mental, no fue un esfuerzo mental. Y eso de no gain, no pain, en cierta parte es cierto. O sea, no podés evitarlo. Si la estás pasando mal, si estás haciendo un esfuerzo, inevitablemente sabes que es por ahí. O sea, no en todo, pero cuando estás aprendiendo sí, porque no hay un aprendizaje que no te requiere un esfuerzo difícil. Si fuera fácil, ya estaría súper saturado el mercado. Si es difícil, es por ahí. Entonces, ese esfuerzo lo tenés que hacer. Y yo le propuse metodologías a User que él las tiene que seguir y se las recuerdo cada vez que veo que no las está siguiendo, y varias cosas. Una máxima es ser metódico es clave. Absolutamente importante que vos tengas una serie de reglas y las sigas siempre, y que en algún momento, si esas reglas no te funcionan, las cambies y sigas otras reglas. Pero alguna regla tenés que seguir. Vos no podés tener una metodología de estudio que sea no methodology. Ninguna metodología. Me siento en la compu y veo qué pasa. Si me distraigo con un video, me distraigo, veo medio tutorial, después paso y leo medio tutorial más y abro un archivo y lo cierro. Eso no es nada. Tenés que tener una metodología. Tu metodología tiene que incluir que cuando empezás a leer algo lo termines. Después, en todo caso, mejorá tu criterio sobre cómo vas a elegir qué leer y qué no leer. Pero tenés que tener algún tipo de cosa que te fuerce a vos a ver cuál es tu manera de proceder. Entonces, yo le propuse a él una manera de proceder que es la que a mí me funciona, porque yo ya descubrí cómo aprendo. Yo aprendo por repetición. Yo leo un tutorial una vez, logré entender algunas cosas. Lo leo por segunda vez, el mismo tutorial, y aprendo muchas más cosas. Dejo pasar una semana y vuelvo a leer el mismo tutorial otra vez. Cuando hago eso, la cantidad de cosas que aprendí es gigante. Alguien, por más experto que sea, sacando a las personas excepcionales, pero alguien, por más experto que sea, lee el tutorial una sola vez. Yo que lo leí 3 veces durante 3 semanas, voy a saber mucho más. O sea, es obvio, evidente. Pero tengo como la disciplina, digamos, que yo ya sé que eso funciona. Entonces, yo le propongo mi metodología. Mi metodología es, cuando te pones a resolver un problema, tenés 3 pasos. El primer paso no tiene nada que ver con la computadora. Vos solo, papel y lápiz, podés irte al parque, tocar el pasto, whatever, papel y lápiz, y hacer un diagrama de flujo o cualquier garabato que a vos te ayude a pensar y a resolver la lógica del programa, o sea, de la resolución del problema. Lo primero que tiene que pasar es esto, esto y esto, y luego esto, y en este caso tal cosa. Aunque no sepas programar, eso lo tenés que poder hacer.
porque eso es pensamiento lógico. Y si no, esa parte ya no sé cómo aprenderla, quizás leyendo libros de lógica, no sé. Y otra cosa que le digo es, si no te sale, no importa, pero por lo menos inténtalo. Mostrámelo y vemos, te voy dando ideas, herramientas para que puedas mejorar en eso. Pero no intentarlo no está en las posibilidades. Entonces, paso 1, la planificación de cómo vas a encarar el problema y la diagramación de cómo vas a resolverlo. Paso 2, la implementación. Ahí sí decís, ok, ya pensé, ahora tengo que pasar a código esto que expliqué en un gráfico. Una cosa que le digo y le repito es, cuando vos haces un gráfico que explica cómo vas a resolver el problema lógico, ese gráfico vos lo tenés que poder explicar en español, en inglés y en JavaScript. JavaScript es solamente otro lenguaje que te permite explicar las cosas. Lo que tiene de distinto respecto del inglés o el español es que el constraint de ese lenguaje, o sea, las limitaciones de ese lenguaje, te permite explicar muy poquitas cosas. Y esas cosas que te permite explicar pertenecen al reino de la lógica. Pero las mismas cosas que puedes explicar en JavaScript las puedes explicar en inglés. Porque obviamente yo te puedo transmitir a vos que estás viendo este video cómo quiero que programes una función. Y vos vas a poder escucharme y pasarla a texto, a código JavaScript. En ese sentido es solamente otro idioma. Entonces, paso 1, planificar cómo vas a resolver el problema. Paso 2, implementar la solución que creíste que iba a funcionar. Paso 3, probarlo. Si no funciona, puede fallar por 2 razones. La implementaste mal y eso te requiere aprender a implementar la solución que pensaste, o planteaste mal la solución del problema. Y eso te requiere volver a la planificación y encarar el problema de otra manera, de otro ángulo. Esa es la metodología que yo le propuse. Paso 1, paso 2, paso 3. Y es eso. Paso 1, paso 2, paso 3. Si vos vas de la presentación del problema al paso 3, no estás fallando en no poder solucionar el problema. Estás fallando en no seguir una metodología. Entonces, como decía al principio, esto no se trata de aprender JavaScript o de aprender a programar. Esto se trata de aprender una metodología que te permita aprender cosas. Porque a partir de acá seguís aprendiendo toda la vida, nunca vas a dejar de aprender. Y no podés descansarte en un momento y decir, listo, ya sé suficiente. Porque significa que te vas a estancar como ingeniero y en la vida en general. O sea, no podés dejar de aprender nunca. Entonces, esta metodología, una vez que la aprendas, se te va a hacer más fácil, pero si no la aprendes, vas a estar 10 años intentando aprender a programar. Así que mi insistencia es esa, seguí la metodología. Fallá, tardá, demorá, pero no hacerla, no seguirla, no está entre las posibilidades. Entonces, en eso estamos. O sea, hay operaciones básicas que son las siguientes. Si ahora te saco del código, ¿no? Le vamos acá, le vamos acá. Operaciones básicas que tenés que saber hacer con un array. Crear un array vacío, añadir elementos, eliminar elementos y llamar a las operaciones del array. Ordenar, map, todas esas cosas las tenés que saber. Si no las sabes, necesitas un machete. Porque vos todo el tiempo cuando estás mirando el código, cada parte que ves es un tipo de dato. O sea, cada variable que ves es un tipo de dato. Y a veces tenés una variable, punto, algo, y ese punto algo es un tipo de dato también. Los tipos de datos pueden ser string, number, boolean, date, objeto o array. Si es un tipo de dato u otro, podés hacer distintas cosas. Las cosas que podés hacer, las tenés que saber. Y si no las sabes, tenés que tener un machete hasta que te las sepas. Entonces, ¿cómo añadir un elemento a un objeto? ¿Sabes hacerlo? Con push. Push es para un array. ¿Cómo añado un elemento a un objeto? ¿Sí? Esas cosas, si no las tenés frescas, te tenés que hacer un machete, pero sí o sí. O sea, cada día que estás acá frente al código, estás a prueba con la realidad. Necesitas sí o sí armarte un machete. O sea, tenés que tener un montón de machetes de todo tipo. O sea, sobre todo esto que es súper básico. ¿Cómo añadir un elemento a un objeto? ¿Cómo eliminar un elemento de un objeto? ¿Sí? Esas cositas, si no las recordás, tenés que tener anotadas. Lo mismo de siempre. Tu metodología de estudio tenés que encontrarla vos. Machetes te tenés que hacer, pero mega, hiper, ultra, archi seguro que te van a servir los machetes. Pero no hay chance de que te van a servir. Te hacen prueba. ¿Cómo te hacías machetes vos? Para las pruebas. ¿O no te copiabas? Sí, no, me copiaba poco, pero... ¿Alguna prueba difícil así no te hacías un machete? Alguna prueba por ahí de biología, que me faltaba algún concepto que no me lo había llevado a memorizar o algo así, me anotaba papelitos lo más chiquito que podía para que no me enganche la profe. ¿Y de matemáticas, fórmulas, ese tipo de cosas? Claro, es muy difícil trabajar con alguien que nunca se macheteó. ¿Te das cuenta que no aprendiste cosas esenciales? ¿Para qué fui a la escuela? Entonces si no aprendí a machetearme. Cuando vos procesás en modo Node, solamente podés estar viendo una cosa a la vez. No podés estar viendo dos cosas a la vez. De hecho, si vos querés hacerlo a propósito, no se puede hacer. Solamente, o sea,
en todo momento siempre estás haciendo una sola operación sobre un solo tipo de dato. Entonces, por eso la pregunta viene por elemento. ¿Este elemento qué es? Es un string. Boom, instantáneamente lo reemplaza cuando lo está ejecutando. Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer? Bueno, puedo agregar un elemento, porque a veces te pasa esto. ¿No te acordás qué operaciones puedes hacer? No me pasa tanto eso, pero con este sí me pasó mucho esto de que no sabía cómo acceder a la keys, ¿viste? Claro. Me trae mucho con cómo acceder a la key, busqué eso y no funcionaba como esperaba. Después ahí ya como que se empezó a hacer toda una bocha de cambiar cosas, como no sé, sacar el return object ese y de repente estoy hace una hora probando cosas que nunca me iban a dar nada, pues. Bueno, como este es un tema que ya lo hablamos varias veces, y lo que yo quiero que recuerdes es que cuando hay algo que te cuesta y descubras cómo se hace, lo anotes, para que la siguiente vez No me lo tengas presente. ¿Cómo podemos hacer para que vos recuerdes eso? Que cada vez que algo no te sale tenés que anotarlo y hacerte un machete para que la siguiente vez. Después tenés que tener los machetes ordenados, agrupado de alguna manera. Pues tenés cómo obtener un elemento de un array, de un array, al lado de otra cosa distinta, es difícil, porque tenés que... Sí, pero es título y operación. Entonces, para que siempre que algo te cuesta y descubres cómo hacerlo, te acuerdes de hacerte un machete, vamos a agregar un elemento en tu escritorio para que te acuerdes. Creo que con eso no te vas a olvidar. Esto me recuerda hacer buenos machetes. Eso te tiene que recordar que... Y los pego acá, sí. Totalmente. Bueno, eso, no porque el viernes hay que devolverlo, pero... No, ahora ya está, es parte de mi escritorio. Ni hablar. Le decimos que nos dio otro más. Para que no lo muevas, tenés razón. Bien, siguientes semanas del proyecto de User Persona. Obviamente, si miramos para atrás, él aprendió un montón. A partir de ahora tenemos que afianzar esto de seguir la metodología. Me imagino que por la resistencia que él viene poniendo a seguir la metodología es algo que le va a costar bastante, pero vamos a insistir en eso. Las siguientes semanas van a ser de seguir la metodología, seguir la metodología, seguir la metodología. Y pronto ya estamos muy muy cerquita de seguir un tutorial o una guía que ya le permita armar páginas web, e integrar una API, hacer todo el camino completo y empezar como a expandir el conocimiento hacia partes más prácticas. Porque por ahora todo viene mucho por el lado de resolución de problemas y de pensar en eso, que también es aburrido y todo, pero insisto en que quiero que tenga esa base bien fuerte y la metodología para después continuar con lo demás. Pero bueno, eso se viene muy prontito. Tengo pendiente lo de explicar cómo funciona React por dentro antes de aprender a utilizar React como usuario para empezar a usar React y ser un pro desde el primer día, y eso lo voy a hacer de esa manera. Y bueno, nada, esas son las siguientes semanas. Va a estar bueno, seguimos avanzando, está muy buen ritmo y está súper interesante todo este conflicto de carácter personal. No es tanto un conflicto técnico muchas veces, sino es ¿cuáles son los impedimentos realmente? ¿Qué es lo que te está retrasando? ¿Es algo técnico? ¿Es algo actitudinal? ¿Es algo que tiene que ver un poco con todo? Así que está súper interesante. Pero nada, como decía, va avanzando a buen ritmo y va a seguir avanzando mucho más. En las siguientes semanas van a haber como breakthroughs y rompimientos y muy expectante por eso. Por lo pronto, si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver este video hasta el final. Te pido que si te interesó este proyecto y te gustó el video, que lo compartas con tus amigos y amigas y con todas las personas que puedas. De esa manera nosotros vamos a saber que es algo que la comunidad valora y aprecia, y vamos a seguir poniendo el esfuerzo que se requiere para poder hacer todos estos videos que explican tantas cosas y muestran esta cara tan personal, tan rara. Yo creo que es como algo que no se había mostrado hasta ahora. Pero bueno, decime qué opinás vos también en los comentarios, decime si te parece bien o mal o qué mejorarías. Cualquier idea que nos puedas brindar me parece bien. Queremos saber tu opinión. Bueno, próximos pasos, seguir practicando los ejercicios de LeetCode y las plataformas que vayan apareciendo, que me vengan bien para practicar y reforzar los conocimientos. Seguir implementando el tema de los flowcharts, mejorar mis notas, practicar mi metodología. Básicamente eso, practicar a full y ver los mails con los que se venga Dani, que siempre alguna sorpresita cae.
Así que a practicar y seguir dándole para adelante. Si querés seguir el camino de user persona, todos los mails que yo le mando a user están en soyuserpersona.com. Apenas ingresas tu mail puedes acceder a todos los mails que yo le mando y también a las grabaciones de todos los streams que él hace día a día o todas las semanas en Twitch. Con mucha frecuencia lo vas a ver casi todos los días streameando él en twitch.tv/soyuserpersona. Puedes ingresar ahí. Y cuando él está streameando también está conectado en el Discord. Así que ahí también están todas las personas que están aprendiendo a programar como vos o como user persona. Y bueno, te invito a que estés ahí, que estés conectado. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta este momento. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. De la cámara como es el caballo que galopa. Escuché ese sonido, ya adivina a ver quién es. La memoria del humano es una de las cosas más, y justo lo voy a pedir del otro lado, tipo prendiendo la cámara, como acá a ver contenido interesante. Importante. Sí. Estoy escuchando acá y de repente hay keywords, ¿viste? Que suenan. Entonces, La memoria del humano. Yo quiero ver Zoom. Estamos en la semana 16, user preparándose para el saludo del día, preparándose para streamear, para aprender en vivo. ¿Cómo dicen estos del yoga? Yo estoy en modo... Saludo del sol, como... No me pasó nada grave, simplemente estoy con tortícolis y esto es para limitar mis movimientos y no hacer que sea peor. Para usar en invierno está buenísimo. Sí. Duncan, el caballo del que nadie esperaba nada, nada está haciendo.